una fortaleza turística con cientos de apariciones fantasmales, situada a orillas del río Támesis, junto al famoso puente del mismo nombre y uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad. La Torre de Londres se alza imponente, albergando un sangriento y oscuro pasado, que no en vano hace que sea uno de los lugares donde se han visto más apariciones de fantasmas, algunos de ellos de la realeza. Ahora veremos la Torre de Londres y sus fantasmas reales. Esta torre fue construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador. La historia de este lugar es muy dilatada. Desde el año 1066 fue una temible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres. Después fue un castillo y luego un depósito de armas, casa de la moneda, zoológico donde se guardaban animales de la realeza y finalmente, gracias a sus muros inexpugnables, el lugar donde se guardan las famosas joyas de la corona británica. Pero en la época donde la torre era una prisión, desde el año 1100, los muros fueron testigos de la sangre derramada por miles de víctimas que allí fueron ejecutadas y comenzaron a forjar la oscura leyenda negra de este lugar. La actividad paranormal de este sitio es todo un récord, ya que en el año 1241 ya se hablaba de un fantasma que pululaba entre estos muros, el del canciller Thomas Becket, que fue gobernador de la torre y fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en 1170. La torre estaba en obras de restauración, que se retrasó durante años debido a accidentes que acabaron con la vida de algunos trabajadores. Algunos de ellos fueron testigos del fantasma de Becket y durante mucho tiempo nadie quiso trabajar en esas obras. Desde ese punto, el lugar se convirtió en un sitio temible, y que allí se ejecutara a miles de personas al ser prisión de Estado no ayudó demasiado. De hecho, cientos de personas hablaban de ser testigos de apariciones e incluso de auténticas procesiones de difuntos, muchos de ellos sin cabeza. Durante siglos, la actividad de la torre decayó hasta que en mayo de 1471, el rey Enrique VI fue apuñalado por orden de Eduardo IV, mientras que rezaba en su capilla privada, en la torre Wakefield. Este hecho avivó el temor y la aversión del pueblo a este edificio, y las apariciones regresaron. Se decía que era frecuente ver en la misma capilla donde fue asesinado al difunto rey rezando. De hecho, esta es una de las apariciones más vistas hasta nuestros días, ya que muchos turistas afirman haberle visto en ese lugar. Al ser asesinado Eduardo IV, su trono vacante fue a parar a Ricardo III, duque de Gloucester. Al ser rey y para que su corona no se viera amenazada, en 1483 declaró que los otros dos hijos del difunto, los niños Eduardo V y su hermano el duque de York, eran ilegítimos y fueron encerrados en la Torre de Londres. No se les volvió a ver jamás. Se dice que fueron ejecutados en la Torre Sangrienta y testigos afirman haberlos visto encerrados y cogidos de la mano vestidos de blanco, hasta que en el año 1674 sus huesos fueron hallados y enterrados en una ceremonia religiosa. Desde ese momento dejaron de ser vistos, a pesar de que siguieron escribiendo historias sobre ellos y sus apariciones. Estos primeros asesinatos de la realeza fueron el comienzo de una larga y sangrienta lista que no haría más que engrosar la leyenda negra del lugar. Algunos de los miembros reales más conocidos ejecutados en la Torre de Londres, acusados de traición, fueron William Hastings, barón de Hastings en el año 1483, Tomás Moro, en el año 1535, Ana Bolena, reina consorte, en el 1536. Margaret Pole, condesa de Salisbury, 1541.
Juana Bolena, vizcondesa de Rockford, 1542. Catalina Howard, reina consorte, 1542. Jane Grey, reina en el 1554. Y Robert Devereux, conde de Essex, en 1601. Precisamente, Ana Bolena es la más famosa de esta lista, ya que es el espíritu que más y con mayor frecuencia se aparece por la torre. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, fue acusada de adulterio por su marido y decapitada por un verdugo traído a propósito desde Francia el 19 de mayo de 1536, justo 1000 días después de casarse con el rey. Fue la primera reina inglesa ejecutada en público en la Torre Sangrienta. No teniendo ningún ataúd para ella, fue colocada en un viejo ataúd demasiado pequeño y enterrada furtivamente bajo la capilla de San Pedro, donde estuvo recluida. Su espíritu se le ha visto en numerosas ocasiones vagando alrededor de la torre, sobre todo el día de los aniversarios de su ejecución. A veces aparece sola y otras frente a una procesión de espectros. Margaret Pole, condesa de Salisbury, ejecutada en 1541 a la edad de 70 años, por orden del rey Enrique VII. El día de su ejecución, huyó perseguida por su verdugo. La atraparon en la Torre Verde y su verdugo intentó decapitarla sin éxito con 3 hachazos que la mantuvieron con vida y la hicieron morir con sufrimientos atroces. Se dice que su espíritu se aparece cada año, el día del aniversario de su muerte, en la Torre Verde. Lady Jane Grey era la prometida del rey Eduardo VI, pero al morir presuntamente, Grey se casó con Guilford Dudley, llegando a reinar durante 2 semanas. Pero no tardaron en ser apresados, y a la edad de 15 años, Lady Jane Grey fue decapitada al igual que Dudley, que fue ejecutado días después. Los fantasmas de ambos han sido vistos a menudo paseándose por los pasillos. A él en una ventana próxima a Beauchamp Tower, y a ella en la Salts Tower. Otro ilustre fantasma que se pasea por tan siniestro lugar es el del explorador Walter Raleigh, encarcelado por Jacobo I, acusado de complot. Estuvo en prisión desde 1603 hasta 1616. Fue dejado en libertad por un lapso de 2 años, luego apresado nuevamente y decapitado. Su alma dicen que se aparece entre las torres de la fortaleza. Pero entre tanto fantasma humano, hay incluso el de un oso que en 1816 se apareció ante un soldado que trató de defenderse con su bayoneta sin conseguir atravesarlo. El soldado murió poco después. Y esta es la oscura historia de fantasmas de este conocido lugar, que como curiosidad, ningún guía de la torre menciona estas apariciones, porque según la tradición, si lo hacen, atraerían la mala suerte. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y Plus Tutovariedades.